Ok, good. Muy bien, chicos. Damos la bienvenida a las demás personas que se han unido a la sesión. Por aquí tenemos a Juan Sebastián, Laura, Sebastián Pinzón. Bienvenidos. Welcome to this online session. This is our fifth web conference. So we can start right now. Podemos entonces dar inicio a la sesión en este momento. Esta es nuestra quinta videoconferencia del curso. Así como lo vemos en el cronograma de actividad, ya se los voy a compartir. So today we finish this third activity, which was a forum, life experiences. You guys participated in this activity. And later, I think at night, I will send you the grades, okay? Because today it's March the 31st, so today we finish this learning component. Chicos, pues más a tardecito les enviaré las calificaciones actualizadas. Estoy esperando a que se termine el día, o por lo menos hasta las 6 de la tarde, para que ustedes puedan recibir sus actividades ya calificadas y su reporte de calificaciones a la fecha. ¿Listo? La videoconferencia que estaba programada para mañana la tuve que mover ya que tengo un compromiso. Me salió, la verdad, de repente, y por eso tuve que modificar la fecha para realizar esta videoconferencia. Estaba pensada inicialmente para el día de mañana, 1 de abril, sin embargo, pues por este cambio la estamos desarrollando el día de hoy, en donde vamos a explorar este último resultado de aprendizaje, el último componente del curso, y por lo tanto vamos a trabajar la última actividad del curso. Recuerden que el curso tiene 4 actividades de aprendizaje y que hemos trabajado. La primera, Storytelling My Best Vacation, esta primera actividad en donde ustedes debían crear un audio o un video que hablara acerca de sus vacaciones pasadas, las últimas, o puede ser sus vacaciones más memorables. No quiere decir que sean las últimas que hayan tenido, sino las que ustedes más hayan disfrutado. Algunos chicos aún no han leído las instrucciones de esta actividad porque me siguen enviando actividades de solamente diapositivas o un enlace con la parte escrita, pero no me han enviado el audio o el video. Recuerden que esta actividad, el storytelling, es una actividad de speaking también, donde se va a evaluar precisamente la pronunciación. Por eso es importante que lean las instrucciones y revisen qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Muy bien, en la semana número 2 trabajamos un cuestionario. Este cuestionario todavía está habilitado en la plataforma Sayuna, y allí ustedes lo pueden encontrar, lo pueden presentar, van a tener 2 o 3 intentos máximo para aprobar la actividad. Y la última actividad que explicamos fue un foro. Este foro temático se llama Life Experiences y ustedes participaron en él. Ya a cada uno de ustedes les hice la retroalimentación de lo que fue su participación en el foro. Muchos de ustedes hicieron seguimiento al foro y le comentaron también a otros compañeros, hicieron preguntas, comentarios muy positivos. Entonces ya hoy damos por concluido este foro. Sin embargo, va a estar habilitado durante todo este tiempo. Recuerden que de acuerdo al cronograma de actividades, nuestra, digamos, la fecha límite para enviar todas las evidencias es el 10 de abril. Es decir, que van a tener este resto de semana y la siguiente para ponerse al día con las actividades. Si alguien todavía no ha participado en este foro, aún lo puede hacer y va a estar habilitado hasta el 10 de abril. Y por último nos queda pendiente entonces esta actividad, que es una crónica. Esto es una actividad en donde se va a evaluar el writing. Entonces aquí es solamente la parte escrita. Ustedes van a crear una crónica sobre un personaje de una película. Más adelante les voy a hablar acerca de esta actividad, cuáles son las instrucciones, porque resulta que también he tenido que devolver varias de estas actividades que ya han enviado, pero las he tenido que devolver porque me están haciendo una crónica de su vida y es sobre un personaje de una película. Entonces, pues ahora hablamos sobre las instrucciones de esa actividad. ¿Listo? Muy bien, eso en cuanto a las actividades que tenemos
del curso. Aquí están entonces también las fechas. Recuerden, por favor, hasta el 10 de abril es la fecha máxima para enviar actividades. Y no olviden, por favor, enviar su documento de identidad. Algunos chicos también están pendientes de enviar el documento de identidad. Este centro de formación exige ese documento para poder certificarse. Entonces, por favor, enviar ese documento. En PDF preferiblemente para yo poder unirlo a los demás documentos que tenemos de los demás compañeros. Okay, good. So I think we can start with the topic. I want to apologize with you guys because I'm still sick. I don't know what happened with my body and my throat still hardened. So I want to apologize with you about my voice. Okay. Les pido disculpas por mi voz. Sigo un poco enferma de como el tema respiratorio, entonces sigo teniendo afectaciones en la voz, por eso les pido disculpas desde ya, por si de pronto tengo que hacer alguna pausa en el camino. Okay, good. So let's start with this third component. Spy had left the car before it exploded. Vamos a pasar entonces al último componente del curso. ¿Listo? Este componente pues se enfoca en otro tiempo, en otra estructura gramatical, que es el pasado perfecto. Recuerden que nosotros vimos el presente perfecto en el anterior componente formativo, vimos también algo de los adverbios, hoy vamos a ver los adverbios de grado, en la sesión anterior vimos adverbios de modo, entonces vamos a culminar este tema para que podamos pasar a la última actividad del curso. Okay, so let's start with the introduction and I'll be back. Creo que no se escucha, ¿cierto, chicos? ¿Me confirman si te escucho, por favor? No, prof, no sé. The spy had left the car before it exploded. Hello, my name is Edgardo, and today I welcome you to the third component of this course, English Work 7. Here, we will work on the past perfect, which is a tense that allows us to talk about events that occur before another event in the past. Besides, it gives us the chance to show an event that had a duration before another one started. We will also work on another important element, the adverbs of degree. Adverbs that show the intensity we put on an adjective, an adverb, or a verb, depending on our intention. To finish, we will learn narrative connectors in order to tell stories and anecdotes. Thank you for watching this introductory video. I hope you find this course very interesting. Okay, so that was the introduction of this learning component. So we are going to start with this part, the past perfect. Vamos a dar inicio entonces al pasado perfecto. Recuerden que en las sesiones anteriores trabajamos el presente perfecto, en donde teníamos en cuenta los verbos en pasado participio, que espero los hayan estado estudiando, los hayan estado memorizando, porque los vamos a trabajar. So, we have here the past perfect. I have won the lotto twice. Yo he ganado la lotería 2 veces. So when we talk about past perfect,
we talk about actions that occurred before another action in the past. Cuando hablamos del pasado perfecto, cuando queremos expresar acciones que han ocurrido antes de una acción que ya ocurrió. Puede sonar redundante, pero así funciona el pasado perfecto. Si revisamos este gráfico, acá tenemos el presente, nuestra actualidad, acá tenemos pasado y antes de ese pasado podemos hablar de acciones que han ocurrido o que se han llevado a cabo antes de ese pasado. A eso le vamos a llamar pasado perfecto, past perfect. For example, Danny had hiked for years. Danny había escalado por años, es decir, que antes de una acción pasada estaba esta acción. Había escalado. Si ustedes se fijan entonces en la estructura, aquí el auxiliar va a ser Creo que alguien por ahí, el micrófono encendido, me lo apago. Thank you very much. Gracias, Luz. Muy bien, entonces, esta estructura va a tener obviamente un verbo auxiliar como todas las estructuras y para este caso vamos a utilizar el had. Recuerden que el presente perfecto, que lo vimos ya anteriormente, utilizábamos el verbo have. En este caso vamos a utilizar el had. Okay, so here are some examples. So try to listen, guys. Freddie had worked in that company for 50 years before he was fired. Freddie había trabajado, sería entonces ese had worked, en esa empresa por 15 años antes de que fuera despedido o antes de que lo despidieran. Entonces, la acción pasada es esta, ¿no? Lo despidieron. Pero antes de eso, podemos utilizar la estructura del pasado perfecto para hablar de una acción que ocurrió antes. Había trabajado. Had worked. So let's check this example. My family had never been to Houston before I moved here. Mi familia nunca había estado en Houston antes de mudarme aquí. También es otro caso, otro ejemplo en donde podemos emplear el pasado perfecto. No es solo pasado, como el pasado simple, sino que ya estamos hablando de una situación en donde vamos a utilizar un verbo en participio. Okay, so let's talk about the structure. It is important to know how sentences are built because it has a very specific way of organizing the elements. Vamos a ver entonces cómo están organizados los elementos. En este caso, como se los mencioné anteriormente, vamos a utilizar el auxiliar had. Ese va a ser el verbo auxiliar de nuestra estructura, de nuestra oración. Y vamos a necesitar los verbos en participio pasado. Recuerden que la clasificación es la siguiente: regular verbs and irregular verbs, que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Las reglas que ustedes están viendo en pantalla son las reglas de un verbo regular, que termina en ed. Esto hace relación al pasado simple. Sin embargo, recuerden que ustedes van a necesitar los verbos en pasado participio y los verbos regulares son los mismos del pasado simple a los mismos del pasado participio. No cambian. Por eso es importante recordar las reglas. So this is the general rule. Just add ed to the end of the verb. Solamente vamos a agregar ed al final del verbo, ¿cierto? Walked, played. Recuerden que hay verbos que terminan en e, entonces simplemente le agregamos de, como loved or lived. Por acá tenemos otra regla. Verbs ended in y after a consonant. Si tenemos un verbo que termina en consonante y, cambiamos la y por una i latina, ed. Y por último, cuando doblamos la consonante, esto ocurre cuando un verbo termina en consonante, vocal consonante, a excepción de la KWX, la I tampoco, la Y. Ahí no doblamos, ahí no duplicamos esa última consonante. En el caso de stop, que es detenerse, sí, stop it. Control, controlled.
En ese caso, si duplicamos esa última consonante. ¿Por qué les estoy recordando esto? Porque estos verbos los voy a utilizar para esta estructura. Recordemos que en el pasado participio, para los verbos regulares, se va a utilizar ese mismo verbo en pasado, pero para los irregulares no. Los irregulares sí vamos a necesitar una forma diferente, que es la que ustedes se han venido aprendiendo durante este tiempo. ¿Listo? Yo les voy a compartir también este listadito que lo pueden encontrar en la plataforma. Y aquí encontramos the base form, es decir, el verbo base, su forma en pasado simple y su forma en pasado participio. Y además tenemos por aquí una definición. ¿Qué significa ese verbo? ¿Listo? Importante que los estudien, chicos, si no, va a ser difícil que utilicen esta estructura. So we also have here the irregular verbs. So remember that there is a specific form of the verb in past participle. So here you can see some examples. Be was a verb, is the past simple, and the past participle in this case is being. So we need this section. We need the third column. Become, became, become, begin, began, begun. We have some examples like bet. Este es el verbo apostar. Bet is the same in three ways. Es el mismo en sus tres formas, tanto en la forma base como en la forma del pasado simple y la forma del participio. Entonces van a encontrar que algunos no cambian, otros cambian muy poco y otros cambian bastante, como en el caso del verbo to be. Okay, so please check this list. I will send it to you, guys, but please try to study and memorize the verbs. So we have here the affirmative sentence. ¿Cómo vamos a crear una oración afirmativa? Porque lo van a hacer para la crónica que ustedes deben presentar, que es la última actividad del curso, debemos incluir esta estructura. Y lo digo porque ya me ha tocado devolver varias actividades en donde no me están utilizando el pasado perfecto. Entonces vamos a ver cómo se hace una oración afirmativa. ¿Qué necesitan ustedes? The subject, es decir, quien realiza, desarrolla o desarrolló la acción, ya que estamos hablando de una actividad en pasado. The auxiliary verb, in this case, is had. Necesitamos el verbo auxiliar, que en este caso es had. George had. Tenemos el verbo principal. Este had es el verbo auxiliar y el verbo principal sería el verbo en participio. En este caso, el ejemplo nos muestra eaten, que es el participio del verbo eat, comer. Y el resto de la oración es un complemento. George had eaten before noon. George había comido antes del mediodía. María had bought a new cell phone before her birthday. María había comprado un celular antes de su cumpleaños. Esta es otra oración afirmativa en pasado perfecto. Tenemos el had y tenemos el verbo en participio. Bruno had finished his homework before the weekend. Otra oración en pasado perfecto. Bruno había terminado su tarea antes del fin de semana. Luisa had called me many times, but I was asleep. Luisa me había llamado varias veces, pero yo estaba dormido. Y acá, como ustedes pueden ver, miren, empezamos a combinar tiempos. Por ejemplo, en esta primera sección tenemos el pasado perfecto, pero ya en esta tenemos el pasado simple. ¿Sí? Entonces empezamos a combinar. Esa es la idea, que ustedes empiecen a mezclar esas estructuras y que puedan crear párrafos como lo van a hacer con la crónica. Ok, so let's talk about negative sentences. Vamos a hablar de las oraciones negativas. ¿Qué cambia aquí? Simplemente le vamos a agregar el not. Esto hace que la oración ya se esté negando. George had not o hadn't. Este hadn't, que lo ven aquí, es la abreviación del had not. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Eaten before noon. George hadn't eaten before noon. George no había comido antes del mediodía. María hadn't bought a new cell phone before her birthday. ¿Qué estoy haciendo aquí con el hadn't? Simplemente negando la acción. ¿Listo? Had not or hadn't. Bruno hadn't finished. Luisa hadn't called me. Lo mismo.
oraciones negativas. Y si queremos hacer una pregunta con esta estructura, la pueden hacer de hecho para el foro también, lo pueden intentar, o para la actividad que viene a continuación, que es la crónica. Utilizamos entonces en primer lugar el verbo auxiliar. Recuerden que para esta estructura el verbo auxiliar es had, no have, porque have es para el presente perfecto, estamos hablando de pasado perfecto. El pronombre, que en este caso es George, pero puede ser María, puede ser Bruno, puede ser you, puede ser he, she, it depends. Main verb in past participle, we still working with the same verb, eaten, and the complement before noon, and the question mark at the end. No olviden el signo de pregunta al final de la oración, ¿listo? Had Maria bought a new cell phone before her birthday? María había comprado un celular nuevo antes de su cumpleaños. Sería la traducción de esta oración interrogativa. Primero el auxiliar y luego sí el pronombre. Y en sus tres formas, como ustedes vieron, los verbos están en pasado participio. Por eso es importante memorizarlos. Bueno, por aquí encuentran más ejemplos. Pueden entrar a la plataforma, ingresar a ella y explorarla. There are some examples where you guys can listen the pronunciation and you can recognize this structure. In here, this is a reminder about the simple past. So you can check this information again. I know that you guys already learned this structure, simple past, but if you want just to remind some parts about the simple past tense, so you can just come and explore the platform so you can see and listen to all the sentences that can help you to the pronunciation, with the pronunciation. Acá tenemos entonces la explicación del pasado simple, que ustedes ya la conocen, ya la han trabajado anteriormente. Sin embargo, aquí aparece la diferencia entre pasado simple y pasado perfecto. Recuerden que cuando hablamos de pasado simple, estamos hablando de actividades, eventos, hechos que ocurrieron en el pasado y que llevan, digamos, un orden cronológico. I bought a car 3 months ago. Yo compré un carro hace 3 meses o 3 meses atrás. Eventos pasados. Y and past perfect. Eventos que ocurrieron antes de esos eventos pasados. Events happened earlier in the past. I had eaten my whole dish when the waiter brought the dessert. Es decir, que yo ya me había comido todo el plato cuando el mesero me trajo el postre. Es decir, que es una acción que ocurrió antes de esa acción pasada que voy a trabajar con el pasado simple. Esa es la diferencia principal entre pasado simple y pasado perfecto. ¿Listo? Obviamente, pues la estructura cambia. Ya vimos cómo es la estructura del pasado perfecto. Utilizamos el had y el verbo en participio. En cambio, con el pasado simple no utilizamos el verbo en participio, sino en pasado simple. ¿Listo? Por acá tenemos más ejemplos. We also have more examples here. And at the end of this section, you guys have an activity. So you can just complete the activities at a conversation between two people. And the idea is that you guys complete it and listen the pronunciation with this structure. Okay, it's pretty easy. It's not that complicated. I think the most important part here is just to learn and memorize the verbs in participle and, of course, to remember the structure. But it's very simple. Esta estructura es muy sencilla. Lo más importante acá es que se aprendan los verbos en participio, porque pues digamos que sí los vamos a necesitar. Ok, esa entonces es la estructura principal de este tiempo, de este componente, ¿listo? De este último componente. No olviden utilizarlo en su última actividad. Ahorita más adelante les voy a indicar de qué trata esa actividad. All right, so let's continue exploring this component. So let's go to the second section. It says adverbs of degree. Vamos a trabajar los adverbios de grado, ¿listo? Que también es importante que los utilicemos en la próxima evidencia. Y obviamente, pues para que ustedes los aprendan
los memoricen y los utilicen de aquí en adelante. So we have adverbs of degree. So adverbs of degree are words that modify an adjective or maybe another adverb. It can be possible. Also, we can use them for verbs. Entonces, son palabras que podemos utilizar para modificar otras palabras. ¿Qué palabras podemos modificar? Bueno, podemos modificar, por ejemplo, un adjetivo. Bonito, alto, gordo. Podemos modificar otro adverbio. Ya vamos a ver algunos ejemplos. O también podemos modificar un verbo. ¿Listo? Cualquiera de esas categorías gramaticales las podemos modificar con los adverbios de grado. ¿Por qué? Why? Because these words show the intensity or level of an action, quality or state. So they answer the question like how much or what extent. ¿Qué pasa con estos adverbios de grado? Ellos lo que hacen es mostrarnos la intensidad de esa acción o de esa cualidad, de esa característica o de ese adverbio. ¿Por qué? Porque nos sirven también para modificarlos. Ustedes están viendo en pantalla algunos de esos ejemplos. Tenemos very. Ustedes han escuchado de la palabra very y estoy segura que las han utilizado. Very, que significa muy, ¿cierto? Cuando yo digo very intelligent, estoy utilizando un adverbio de grado. ¿Por qué? Porque ese adverbio me está modificando la palabra intelligent. Intelligent es un adjetivo, una característica de alguien. Bueno, voy a hablar de un estudiante que es muy inteligente, pero yo quiero intensificar el grado de esa cualidad. Yo no quiero decir ella es inteligente, sino que quiero intensificarla, quiero subirla de nivel. Entonces utilizo un adverbio de grado que en este caso me sirve very. She is very intelligent. Ella es muy inteligente. We also have quiet. Quiet, recuerden que quiet no solamente es una cualidad, porque quiet quiere decir calmado, callado también, sino que quiet también me sirve como un adverbio de grado. Quiet, en este caso, indica también el nivel de algo. I'm quite tired. Estoy muy cansada. Entonces no voy a leer este quiet como callada o calmada, sino que lo voy a interpretar como un adverbio de grado. ¿Por qué? Pues porque está acompañado de un adjetivo. Tired, como ustedes saben, tired quiere decir cansado. ¿Sí? Entonces lo puedo utilizar como estoy más o menos cansada. Quite tired, ¿sí? O más o menos cansado. To también es otro adverbio de grado, que yo estoy segura que también lo han utilizado. Me sirve para hablar de exceso, ¿cierto? Cuando yo digo, that dress is too expensive, tengo aquí una cualidad o una característica que es expensive, ¿verdad? Expensive es costoso. Si yo le pongo un adverbio de intensidad o de grado como to, pues estoy elevando esa característica. No es lo mismo decir es costoso a decir es muy costoso. Puedo utilizar very expensive o puedo utilizar el too expensive. Ahora, para hablar de negación, puedo utilizar esta que se llama, que traduce para nada. Not at all. Para nada. I don't like this movie at all. Y se pronuncia at all o at all, digamos, si es un inglés con acento británico, es mucho más marcado. En americano suena como con una R, at all. I don't like this movie at all. No me gusta esta película para nada. Y eso es un adverbio también de intensidad o de grado. Almost también lo puedo utilizar si quiero hablar de adverbios de grado. I'm almost ready. Estoy casi lista. ¿Por qué me sirve? Pues recuerden que estos adverbios me sirven para modificar tanto un adjetivo, un otro adverbio o un verbo como tal. ¿Listo? Una acción. Estos son algunos de los que les traje como ejemplo. Sin embargo, pues hay varios que ustedes pueden utilizar. Miren, aquí en la plataforma tenemos más. Enough, suficiente. Extremely, extremadamente. Oh, ella es extremadamente bonita.
She's extremely beautiful. También me sirve para elevarlo. Just es como en la medida justa, ¿cierto? Absolutely or completely también me sirven como adverbios de grado. Es decir, que no son parciales, sino que son totales. La tarea está absolutamente fácil. It's absolutely easy. She is completely beautiful. También me sirve para modificar entonces una característica. Acá vamos a encontrar el significado de cada uno de ellos. Yo ya se los mostré anteriormente, pero ustedes pueden venir a la plataforma, encuentran la descripción tanto en inglés como en español y encuentran un ejemplo. Daniel was too cold when they found him. Daniel tenía demasiado frío cuando lo encontraron. Por acá tenemos más. We also have enough, which, bueno, eso traduce en español suficiente. It's another adverb that means to necessary degree. Es decir, indica el nivel necesario, lo justo, suficiente. For example, Gina wasn't tall enough to enter the basketball team. Gina no era lo suficientemente alta para ingresar al equipo de básquet. Okay, there is another one, extremely, extremadamente. So it's used to heighten the relevance or importance of something in the sentence. Extremely lo utilizamos precisamente para elevar la relevancia o importancia de algo. Extremely, extremely what? Extremadamente qué? Extremely difficult, extremely fast, extremely crazy, extremely gorgeous, extremadamente. Por acá tenemos just, que lo habíamos visto también. Esto también me sirve como un adverbio de degree, es decir, un adverbio de grado, y se refiere a la suma exacta de algo, ¿sí? Lo justo, just. Marco had always been just fine living by himself. Marco siempre había estado bien viviendo solo. Just fine. Bien, lo justo. Just hard. Trabajado, lo justo. Él quería ser el mejor. Aquí tenemos entonces ejemplos con el adverbio just. Y la plataforma nos indica otros dos que también ustedes pueden utilizar como absolutely or completely, que pues hacen referencia a un todo, ¿verdad? No solamente a una parte, sino a su totalidad. También me sirve para enaltecer una característica. Absolutely right, que tenía toda la razón. Or completely sure, yo estaba completamente segura. Completely sure, no es lo mismo decir yo estaba segura, completamente segura. Lo que hago es intensificar esa palabra, ¿verdad? Pues para eso me sirven los adverbios de grado. ¿Listo? Entonces la idea es que también los implementen en sus actividades y obviamente en esta última actividad que tenemos en la crónica. Para que ustedes puedan desarrollar la crónica también necesitan algo que se llama Narrative Connectors, los conectores. ¿Listo? Recuerden que en la sesión anterior hablamos de anécdotas. Anecdotes, the parts of the anecdote, las partes de una anécdota. Esto que ustedes van a construir, que es una crónica, es un trabajo escrito, también les puede servir esos puntos que vimos en la sesión anterior de las anécdotas. El inicio, el punto crítico, cuando se desarrolla la historia, el punto final, que es cuando lo concluimos. Entonces, la idea es que ustedes puedan unir esas oraciones utilizando conectores. Por acá tenemos un banco de conectores que me pueden servir, como es una crónica. Pueden utilizar la expresión once upon a time, que es una expresión muy común que utilizamos cuando queremos contar historias que pueden ser reales o pueden ser falsas. Once upon a time. Mostly appears at the beginning. Normalmente lo utilizamos al inicio, ¿verdad? Cuando vamos a empezar una historia. También puede ser reemplazada por esta oración, a long time ago, que es como hace mucho tiempo.
Y ustedes la pueden utilizar para su actividad. Once upon a time, como había una vez o érase una vez, así como lo vemos acá. Once upon a time, a girl was in the woods. Érase una vez o había una vez una niña que estaba en el bosque. O a long time ago también puede ser una expresión que me sirve para iniciar una historia. Meanwhile también me puede servir como conector, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo también llevar a cabo una narración uniendo dos oraciones que de alguna u otra manera están conectadas, pero en este caso ocurren al mismo tiempo. Meanwhile, por ejemplo. We also have here. Do we have any example? No. Okay. Use it to talk about two things happening at the same time. Cuando hablamos de dos cosas que ocurren al mismo tiempo. It mostly appears between two commas or after a connector. Lo podemos ubicar entre dos comas o después de un conector. El meanwhile. Suddenly también me sirve como un conector o como una palabra que me sirve para unir dos oraciones o dos ideas, también puede ser, porque esto quiere decir de repente, algo que es inesperado. Yo estaba corriendo, I was running, and suddenly I found a diamond. Y de repente encontré un diamante. Ese suddenly también me sirve para unir esas dos historias o esas dos ideas. ¿Listo? Remember that it's used to express surprise because it's something that was not expected. Recuerden que se utiliza para hablar de sorpresa porque es algo que no se esperaba. It is used at the beginning of the sentence. If you want, you can use a comma. Remember the question marks, the quotation marks. Recuerden los signos de puntuación, de quotation marks, en la crónica. Importantísimo si ustedes van a contar una historia, hacer énfasis también en los signos de puntuación para que sea más fácil entenderlo. Later también es un conector que me sirve para mostrar algo que ocurrió después, de manera posterior. La podemos utilizar para iniciar una frase, claro que sí, es el later, después o luego, puede traducirse de esa manera. Afterwards también me sirve como un conector narrativo, es decir, lo utilizo para hablar de un momento futuro, afterwards, después. It indicates an activity that is going to happen in the future. Es decir, lo utilizo cuando quiero ya hacer llegar una actividad que va a ocurrir en el futuro. Afterwards. When, recuerden que when hace parte de las WH, de question words, pero en este caso también me puede servir como conector. No es el cuándo para preguntar acerca de un momento, una fecha, sino que también lo puedo utilizar para unir dos oraciones. Entonces, dependiendo de la situación, puedo emplear este tipo de conector. Use to connect a sentence to another. Lo utilizamos para conectar una oración con otra. Acá tenemos ejemplos. Meanwhile, suddenly, after, afterwards, después, y aquí when. I had done my homework when you arrived. Yo había hecho mi trabajo cuando tú llegaste. Ese when sería entonces la palabra clave aquí que me une estos dos tiempos. Uno en pasado perfecto y otro en pasado simple. Y por acá tenemos finally. Finally lo podemos utilizar para ir concluyendo el texto, ¿verdad? Finally, at the end, que tenemos por acá. Son conectores para finalizar la idea. ¿Listo? Finally, the woodcutter found the wolves.
Finalmente, el leñador encontró al lobo. Finally, o at the end, que traduce al final o para finalizar. Finally. ¿Listo? Acá tenemos un ejercicio que les recomiendo que lo hagan. ¿Sí? El ejercicio, la idea es que ustedes lean el texto, esta historia, esta pequeña historia, y determinen cuál es la palabra que hace parte allí de este texto y que puede servir para conectar todas las ideas. ¿Sí? Igual pueden escuchar la historia, como en este caso. Once upon a time, a mysterious man arrived into town. Everyone in the town Ahí nos decían once upon a time, ¿ok? Entonces la respuesta aquí es once. Once upon a time. was whispering and making comments about the man. Meanwhile, the man was Meanwhile, es decir, al mismo tiempo el hombre estaba caminando. Meanwhile. Y aquí el conector es meanwhile. Y así sucesivamente pueden ir escuchando y revisando cuál es el conector que me sirve en cada una de estas frases precisamente para unir las ideas. ¿Listo? No olviden utilizarlo en su actividad. Entonces, ¿qué aprendimos con este componente? Uno, el pasado perfecto. ¿Sí? Ese había hecho. Yo había estudiado, yo había trabajado, yo había vivido, yo había estado. Los adverbios de grado, adverbs of degree, que también los pueden utilizar en su actividad, ¿cierto? Para intensificar otras palabras, que pueden ser verbos, pueden ser otros adverbios o pueden ser cualidades, características, es decir, adjetivos. Y vimos también los conectores. Acá está todo ese contenido, chicos. Si ustedes desean descargarlo, pueden hacerlo en menú, aquí en descargar material, y ahí les va a aparecer la opción para descargar un archivo en zip, es decir, todo lo que se pueda descargar de acá. Creo que los videos es lo único que no deja descargar, pero del resto ustedes pueden tener esta información en sus computadores, porque recuerden que una vez se finalice el curso ya no van a poder acceder a este material, ya no van a poder ingresar a la plataforma Sayuna para este curso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra última actividad. Past perfect, adverbs of degree, and connectors. Estos conectores que vemos aquí. Muy bien, voy a pasar a explicarles la última actividad del curso, que es la crónica, ¿listo? Para que la tengan en cuenta, chicos, por favor, antes de hacer la actividad, ya que me ha tocado devolver algunas. Entonces, pues para no perder el tiempo devolviéndolas, o para que ustedes no pierdan el tiempo y no tengan que volver a hacerla, pues es importante leer muy bien las instrucciones antes de enviarla. Ok, just give me one second. Here. Ok, muy bien, esta es la evidencia número 4, crónica. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Bueno, esto es una actividad escrita. Lo único que se va a evaluar es la parte escrita. ¿Listo? Entonces, deben, primero que todo, estudiar todo el material que vimos hoy, pasado perfecto, adverbios de grado y también los conectores. Una vez lo hayan estudiado, deben redactar un texto en forma de crónica. Debe ser de manera secuencial porque es una historia. Deben narrar los eventos, deben ser al menos 10 eventos. Y estos eventos deben ser acerca de un personaje de película favorito. Yo he visto algunas crónicas, pero de ustedes mismos. Hay chicos que me han enviado crónicas de su vida o algo que se inventaron sobre su vida, sobre su infancia. Pero no, ustedes deben escoger un personaje de película favorito. Hasta el momento el que más se ha repetido es Spider-Man, por ejemplo. Harry Potter también, lo han escogido bastante. Y hacen su crónica. Es una actividad individual, ¿sí? Deben utilizar el pasado perfecto. Hay chicos que me han enviado la crónica, pero la hicieron en pasado simple. No, también tienen que utilizar pasado perfecto. Obviamente pueden utilizar otras estructuras, pero dentro de la actividad yo debo evidenciar oraciones en pasado perfecto. Deben también mencionar algunos conectores que hayamos trabajado, otros que ustedes quieran agregar.
La idea es que utilicen ese vocabulario que hemos aprendido durante estas sesiones y de ese vocabulario que pues se trabajó el día de hoy. ¿Qué van a entregar ustedes? Un documento, ¿sí? De al menos 3 páginas. Algunos chicos lo han dividido en introducción, desarrollo, finalización o conclusión. Otros lo han hecho un poco más dinámico. Algunos chicos han incluido imágenes, fotografías de ese personaje ficticio, bueno, ese personaje de la película que ustedes hayan escogido. Por acá les voy a mostrar un ejemplo. Uno de sus compañeros envió una crónica sobre Spider-Man, The Life of Spider-Man. Spider-Man is one of the most famous superheroes in the world. His real name is Peter Parker, and his life has changed many times. Su vida ha cambiado muchas veces. Acá él ha utilizado el presente perfecto. Recuerden que también lo hemos trabajado en las demás clases. Acá menciona acerca de la vida de él, quién era él antes, qué pasó en su vida de anormal, que fue mordido por una araña, y que cómo su vida ha cambiado. Mire, completely, que lo vimos también dentro de los adverbios de grado. Él lo acompañó con algunas imágenes, ¿sí? Obviamente relacionadas con la historia, y también utilizó el presente perfecto. He started to use his abilities for run, but everything changed when his uncle died. Peter has ignored an important situation. Acá, había ignorado una situación importante. Entonces, ahí me doy cuenta que esta persona sí está utilizando el vocabulario que hemos trabajado y obviamente pues la estructura que aprendimos hoy, que es el pasado perfecto. También utilizó pasado simple. He saved many people. Ustedes lo pueden hacer. He became, otro verbo en pasado. También utilizó imágenes. He also has had a difficult personal life. He has loved. He has been hurt. También utilizó presente perfecto. Habló de los diferentes momentos de Spider-Man y ahí hizo su actividad. ¿Listo? Entonces, en eso consiste esta evidencia, una crónica de su personaje favorito, utilizando la estructura que hemos venido trabajando, bueno, las estructuras, porque han sido varias estructuras que hemos trabajado durante este curso. ¿Listo? Ok, ahora sí, chicos, preguntas. ¿Ha quedado todo claro? ¿Is everything clear for you? En cuanto a los pasos, la temática. Sí, profe. Solo un personaje, ¿cierto? Solo un personaje. Solamente un personaje. Tú escoges cualquier personaje, puede ser de una película muy popular o tu película favorita. Algunos han escogido también, por ejemplo, personajes mitológicos como La Llorona, aunque La Llorona también hay una película, pero el que más se ha repetido es Spider-Man. Por eso escogí este ejemplo porque me pareció bastante interesante, incluye todos los requisitos que se han solicitado para probar esta actividad y aparte pues también está acompañado de imágenes, lo que lo hace un poco más dinámico. Pero si tú escoges el personaje que quieras, muchos también lo han hecho de Harry Potter también. He visto que les gusta bastante esa película porque lo han tomado como referente y pues recuerden tener en cuenta esos requerimientos, ¿no? Que debe ser al menos 10 eventos, la estructura, que debe ser en inglés. Hay alguien que me escribió también la crónica en Spanglish, una parte en español, otra parte en inglés. No, debe ser en inglés completamente. Y pues que yo realmente vea que ha sido un trabajo hecho por ustedes. Algunos chicos me escriben mucho texto como si fuera la verdad, creado por ChatGPT, copiado y pegado y ya. Actividades como estas, yo sé que ustedes se pueden ayudar de cualquier herramienta tecnológica que tenemos hoy en día, no sé, diccionarios, inclusive utilizar la inteligencia artificial, ¿por qué no? Pero también es importante que ustedes
hagan las actividades para que puedan aprender, si no, no van a tener aprendizaje en estas evidencias. Aparte, pues se va a notar, porque como les digo, he recibido otras actividades donde es mucho texto, ni siquiera separan los párrafos, todo es pegado, no hay conectores, no hay ideas resumidas, hay ideas sin sentido, palabras súper difíciles de pronunciar, palabras súper rebuscadas, como si lo hubiera hecho un traductor. Entonces, ese tipo de actividades me da a entender a mí que sí, que ustedes mismos hacen las evidencias, que son ideas fáciles de digerir, que es vocabulario que hemos trabajado. Entonces, les pido que por favor no utilicen tanto traductor, tanto ChatGPT para que les hagan las actividades, sino que realmente ustedes pues saquen el tiempo, van a tener varios días. Recuerden que hasta el 10 de abril va a estar habilitada la actividad para que puedan crear su propia actividad. ¿Listo? Ok, muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos antes de finalizar? ¿No? Ok, muy bien, listo, chicos. Entonces, al grupo WhatsApp les voy a compartir el listadito que les indiqué que les iba a enviar, en donde aparecen pues los verbos también en participio. Yo les había enviado uno. Digamos que trae como la explicación de cada verbo. Recuerden que este listadito es de verbos irregulares. Los regulares, pues ustedes se los aprenden porque pues son los mismos del pasado simple, entonces son todos los que terminan en ed, más fácil todavía, pero pues estos sí o sí deben memorizarlos. ¿Listo? Entonces se los voy a compartir. Esto está en la plataforma, también lo pueden descargar de ahí, de ese componente formativo. Ustedes van al componente formativo y aquí en Past Perfect, en esta explicación, ustedes pueden también aquí descargarlo. Download the list. And here you can find the irregular verbs in past tense and past participle. And that's it. Eso sería todo, chicos. Les voy a compartir también el ejemplo de la crónica para que lo tengan presente, por favor, para que terminen las actividades muy bien. Algunos chicos ya hicieron todas las actividades, están pendientes de varias de ellas. Entonces, más tardecito les estaré compartiendo el reporte de calificaciones y no olviden, por favor, subir su documento de identidad para poder enviarlo a gestión académica y que no vayamos a tener demoras en el proceso de certificación, ya que estamos pues muy cerca de finalizar este proceso. So guys, thank you very much for your time. I hope you guys understood everything. I hope this tense, this grammatical structure was very clear for you. I hope you guys have a very good Holy Week. Espero que todos tengan una muy feliz Semana Santa, que puedan culminar sus actividades y nos encontraríamos nuevamente en nuestro próximo encuentro, que sería el 8 de abril, que sería el próximo miércoles, el 8 de abril, para hacer el cierre de curso. Ese día yo les voy a compartir las calificaciones finales, les voy a compartir también el paso a paso para descargar su certificado y pues aclarar cualquier duda que tengan antes de cerrar el curso. Recuerden que el plazo límite es hasta el 10 de abril. Entonces ese 8 que hagamos nuestro cierre de curso, pues hablaremos como de esas últimas notas, esas últimas calificaciones, resolveremos dudas y ya el 10 a medianoche pues se cierra la plataforma y no van a poder ingresar. ¿Listo? Entonces aprovechen estos días festivos quienes tienen por ahí cositas pendientes. Thank you very much, guys, for your time today. Gracias a todos por su tiempo y disposición. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Thank you very much. Have a very good day.